Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Si nos vamos ahora al estado de resultados del primer semestre, vemos que en el último renglón los bancos han reportado utilidades por 254 millones de dólares, que con respecto al año pasado hay una caída de 35 millones de dólares, o sea, de un 12%. Lo que se estila en banca es medir esa utilidad, pero antes del diferencial cambiario y del impuesto de renta, porque son factores sobre los cuales el banquero no tiene control. Y ahí lo que vemos es que la caída de utilidades es mayor. La caída de utilidades en el semestre es de 115 millones de dólares, un desinfle del 25%, pérdida de utilidades de los bancos durante el primer semestre del 2020. Cuando vamos a ver la explicación de estos 115 millones de dólares de menos, nos encontramos que a nivel de ingresos financieros, los bancos reportan una caída de un 1.8%, 47 millones, que está compuesta por un crecimiento en los ingresos financieros por inversiones en títulos valores, que pasan de 294 millones de dólares a 312, 18 millones de más en ganancia de intereses por invertir en el gobierno, pero que a nivel de colocación crediticia vemos una caída de 65 millones de dólares en los ingresos de préstamos, una caída del 3%. En parte, los bancos compensan esa caída de ingresos financieros con menores gastos, bajando el pago de intereses sobre la captación, 31 millones de dólares. Eso hace que la caída del margen de intermediación sea apenas de 16 millones. Se liberaron reservas, básicamente lo que llaman reservas contracíclicas. Eso hace que el saldo que se ha pasado por gasto para incobrables pase de 286 a 280. Hay un ahorro de 6 millones. O sea que el margen financiero neto de los bancos se cae 10. Pero vean que la pandemia sí ha afectado muchísimo los ingresos por comisiones. Pasaron de 405 millones a 346, una caída de casi 60 millones de dólares, un 15% de menos por ingresos como cartas de crédito, comercio internacional, compra-venta de divisas, recaudación de impuestos, agua, luz, teléfono y otros servicios. Obviamente por la menor actividad es lo que más se ha afectado en los resultados de los bancos. Y eso nos lleva a que los ingresos totales se caigan 60 millones de dólares y los gastos administrativos, por el contrario, suben. Todavía no hay una contención del gasto en los intermediarios financieros. Vean que incluso los gastos de personal suben un 7,5% y otros gastos, y eso hace entonces de que la crisis les pegue prácticamente el doble a la caída de ingresos, explicado por el aumento de los gastos operativos. Ahora bien, si dividimos este estado de resultados por trimestres para enfocarnos en el segundo trimestre, que es el impacto mayor de la pandemia comparado con el primer trimestre, pues vemos que la caída de la utilidad operativa de los 115 millones de dólares, 92 millones, un 37% caída, se da durante pandemia y apenas 22 millones se da antes de la pandemia. O sea que el fenómeno de caída del margen de intermediación de 23 millones se da muchísimo más el impacto, vean, negativo aquí, durante la pandemia 23 millones. Antes de la pandemia se había crecido 13 millones en margen para tener el total de caída de 10. Y desde el punto de vista de las comisiones, vean que el menor volumen de actividad ha pesado fortísimo durante la pandemia, una caída de casi el 30%. Antes de la pandemia prácticamente las comisiones se mantenían iguales a la del trimestre anterior. Y desde el punto de vista de los gastos, pues los gastos venían creciendo más antes de la pandemia, 36 millones, un 8,6. Siguen creciendo durante la pandemia, pero menos, a un ritmo del 4%, y eso explica el aumento, perdón, de los gastos, 54 millones más. O sea, repito, los gastos no han caído, los gastos administrativos no han caído ni antes de la pandemia ni durante la pandemia. Los gastos administrativos y de otro concepto siguen creciendo a nivel de los bancos. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.